Vamos a ver ahora el modo en que hayamos de calcular probabilidades en una distribución normal estándar. Una distribución normal estándar es una distribución normal que tiene por media poblacional nu igual a 0 y por desviación típica poblacional sigma igual a 1. La distribución normal estándar se designa por una n mayúscula y entre paréntesis el 0 de la media poblacional y el 1 de la desviación típica. La forma que presenta la curva es esta de aquí, acampanada y centrada en 0, dado que la media poblacional es 0. A la variable aleatoria cuyo comportamiento se ciñe a una distribución de probabilidad normal estándar, se le designa mediante una letra z mayúscula. Y a los valores particulares que puede tomar esa variable, se les designará con una letra z minúscula acompañada de un subíndice. En este caso, el valor particular de la variable aleatoria sería el z minúscula sub 0. Para calcular la probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar, la z mayúscula, tome valores inferiores a un valor particular z minúscula sub 0, es decir, para calcular la probabilidad de que la z mayúscula tome valores inferiores o iguales a un valor particular z minúscula sub 0, debemos acudir a una tabla en la que aparecen en las celdas interiores tales probabilidades para diferentes valores del valor particular z minúscula sub 0, que van desde el 0 al 4,09. La tabla es esta de aquí, la tabla de la distribución normal, donde se puede observar que en la columna de la izquierda de esta tabla aparecen las unidades y las décimas correspondientes al valor particular z minúscula sub 0. Y en la fila de arriba aparecen las centésimas correspondientes al valor particular z minúscula sub 0. Y vuelvo a repetir que en las celdas interiores aparecen las distintas probabilidades de que la z mayúscula tome valores inferiores o iguales a diferentes valores de z minúscula sub 0. Vuelvo a repetir que en la columna de la izquierda de esta tabla aparecen las unidades y décimas de z minúscula sub 0 y en la fila superior las centésimas de z minúscula sub 0. Pues bien, la probabilidad, por ejemplo, de que la z mayúscula tome valores inferiores o iguales a 1,2 coincide con el área sombreada en rosa que aparece en el siguiente dibujo. Coincide con el área que está bajo la curva de la normal y a la izquierda del valor particular z minúscula sub 0 igual a 1,2. Este área que queda a la izquierda del valor particular z minúscula sub 0 igual a 1,2 es la probabilidad de que la z mayúscula tome valores menores o iguales que 1,2. Que tome valores menores o iguales que 1,20. Este área y esta probabilidad se calcula recurriendo a esta siguiente tabla, a la tabla de la distribución normal. Dado que nos piden calcular, o que queremos calcular, la probabilidad de que z sea inferior o igual a 1,2, donde evidentemente el valor particular z minúscula sub 0 es 1,2, es 1,20. Entonces, para calcular esta probabilidad, debemos de ingresar en la tabla a través de la fila en la que aparece el 1,2, las unidades y las décimas del z minúscula sub 0, e intersecar esa fila del 1,2 con la columna en la que aparecen las centésimas de z minúscula sub 0. Las centésimas en el z minúscula sub 0 que tenemos aquí es 0, es 1,20. De ahí que
intersecamos la fila en la que aparece el 1,2 con la del 0,00. La intersección nos proporciona la probabilidad, 0,8849. Esta es la probabilidad de que la z mayúscula tome valores menores o iguales que 1,2. Y como vemos, se obtiene de la tabla, cruzando la fila con la columna. La columna de las centésimas, de z minúscula, con la fila de las unidades y décimas de la z minúscula. Además, el 0,8849 corresponde al área que tenemos a la izquierda del z minúscula sub 0 igual a 1,2. Otro ejemplo, la probabilidad de que la z mayúscula tome valores menores o iguales que 1,86 es igual al área, sombreada en tono rosa, que aparece en el siguiente dibujo. Es igual al área que está bajo la curva de la normal y a la izquierda del valor particular z minúscula sub 0 igual a 1,86. Si 1,86 está aquí, pues todo el área que queda a la izquierda y bajo la curva, ese área representa esa probabilidad. Para calcular el área y la probabilidad, nos vamos a la tabla de la distribución normal. Y en este caso, como nuestro valor particular z minúscula sub 0 es 1,86, entramos por la fila del 1,8 y por la columna del 0,06. 0,06 y 1,8 es 1,86. Pues la intersección de esta fila con esta columna nos sale 0,9686. Esta es la probabilidad de que la z mayúscula tome valores menores o iguales que 1,86. Y 0,9686 que hemos tomado de la tabla es el área que está a la izquierda y bajo la curva, que está a la izquierda de 1,86 y bajo la curva de la normal. Otro ejemplo de aplicación, la probabilidad de que la z mayúscula tome valores menores o iguales que 0,35, que corresponde o es igual al área sombreada que tenemos aquí, que está a la izquierda del valor particular z minúscula sub 0 igual a 0,35 y que está abajo, evidentemente, la curva de la normal. Este área coincide con la probabilidad. Para calcular el área y la probabilidad nos vamos a la tabla de la distribución normal. Como nos piden la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 0,35, nuestro valor particular z minúscula sub 0 es 0,35. Y entonces habrá que ingresar en la tabla por la fila de 0,3 y por la columna del 0,05. Por la fila del 0,3 y por la columna del 0,05. Intersecando una fila con la columna, nos sale 0,6368. Esta es la probabilidad de que la variable z tome valores menores o iguales que 0,35. Y además también este 0,6368 es el área que queda a la izquierda del z minúscula sub 0, 0,35, y bajo la curva de la normal. Digamos que este área representa, o es igual, a la probabilidad de que la variable z, mayúscula, tome valores inferiores o iguales a 0,35, que estaría más o menos ahí, en la escala horizontal de abajo. Pero también, recíprocamente, esta tabla de la distribución normal estándar nos sirve para calcular el valor concreto, valor particular de z minúscula sub 0, que nos arroja una determinada probabilidad que conocemos de antemano. Es decir, mediante esta tabla de distribución normal podemos calcular el valor particular z minúscula sub 0, que hace que esta probabilidad sea igual a 0,7190, por ejemplo. Para ello lo que hacemos es buscar el valor de probabilidad, este de aquí, el 0,7190, en el interior de la tabla. Una vez que lo encontramos, el 0,7190, en la tabla, en el interior de ella, miramos la entrada de la izquierda y a la entrada de arriba, en la tabla. Es decir, nos movemos por la fila hacia la izquierda y nos movemos hacia arriba siguiendo la columna. Y así obtenemos 0,5
8. 0,5 y 0,08 centésimas, o sea, el 0,58. El 0,58 es el valor particular de z minúscula sub 0 que hace que esta probabilidad de aquí sea igual a 0,7190. Es decir, en base a lo que acabamos de averiguar en la tabla, el valor particular z minúscula sub 0 igual a 0,58, que es lo que hemos extraído, siguiendo la fila hacia la izquierda y la columna hacia arriba, hace que la probabilidad de que z mayúscula tome valores menos o iguales que ese 0,58 que acabamos de averiguar sea igual a 0,7190. Es decir, a partir de la tabla de la distribución normal, podemos averiguar el valor particular del z minúscula sub 0 sabiendo de antemano o previamente la probabilidad, haciendo lo contrario que hacíamos en los casos anteriores. Otro ejemplo, si por ejemplo nos piden calcular el valor particular z minúscula sub 0, que proporciona o que hace que esta probabilidad sea igual a 0,8643, buscamos, por tanto, el valor de probabilidad 0,8643 en el interior de la tabla. Una vez que lo encontramos, el 0,8643, este valor de probabilidad, a continuación nos movemos hacia la izquierda siguiendo la fila y hacia arriba moviéndonos en la columna, en la que aparece ese valor de probabilidad. Y de esta manera obtenemos 1,1 a la izquierda y 0,00 hacia arriba. Es decir, 1,10. Pues 1,10 es el valor particular z minúscula sub 0 que hace que esta probabilidad sea igual a 0,8643. Es decir, el z sub 0 que hace falta para que esta probabilidad sea igual a 0,8643. Obtenemos z sub 0 igual a 1,10 y entonces, para este valor particular, esta probabilidad es igual a 0,8643. Es decir, la probabilidad de que z mayúscula sea inferior o igual a 1,10 es igual a 0,8643. Conociendo de antemano la probabilidad, podemos determinar el valor particular z minúscula sub 0, utilizando la tabla de la distribución normal. Pues bien, hasta aquí, a partir de la tabla, hemos podido hallar la probabilidad de que la z mayúscula tome valores menores o iguales que un valor particular z minúscula sub 0, cuando z minúscula sub 0 se encuentra a la derecha del 0, es decir, cuando z minúscula sub 0 es positivo. Esta es la probabilidad que de forma directa nos arroja o nos proporciona la tabla de la distribución normal. Ahora bien, podemos calcular otros tipos de probabilidades de una variable z mayúscula, normal estándar. Así, por ejemplo, el caso segundo que nos podemos encontrar es cuando nos piden, por ejemplo, la probabilidad de que z mayúscula, de que la normal estándar, sea mayor o igual que 1,55. Esta probabilidad no nos la arroja, no nos la proporciona de manera directa la tabla. La tenemos que calcular indirectamente a través de la tabla. Es decir, nos están pidiendo el área que queda a la derecha del 1,55, que queda a la derecha del valor particular z minúscula sub 0 igual a 1,55. Dado que nos están pidiendo la probabilidad de que z tome valores superiores al valor particular z minúscula sub 0 igual a 1,55. Debemos de calcular esta superficie, este área. Pues bien, la probabilidad de que z mayúscula sea mayor o igual que 1,55, esta área de aquí se puede obtener restando a 1, que es toda la superficie que está bajo la curva, restando a ese 1, a toda esta superficie que está bajo la curva, la probabilidad de que z mayúscula tome valores menores o iguales que 1,55. Es decir, si a 1, que es todo lo que tengo debajo del
de la función, le resto todo lo que queda a la izquierda del valor particular z minúscula sub 0, si le resto todo esto que está en blanco, obtengo lo que está en rosa. Y así, esta última probabilidad, la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 1,55, sí que me lo proporciona la tabla de la distribución normal. Por lo tanto, la probabilidad que nos pedían, o sea, el valor de este área, es igual a 1 menos la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 1,55. Y yendo a la tabla, tal como lo reflejo aquí, obtendría, para la probabilidad que voy a restar a 1, de 0,9394. Y restando a 1, 0,9394, obtengo 0,0606. Esta es la probabilidad de que la variable z tome valores mayores o iguales que 1,55. Probabilidad que se representa en la gráfica mediante este área que está por encima a la derecha del valor particular z minúscula sub 0 igual a 1,55. Vuelvo a recalcar que la probabilidad que tengo en negrita la extraigo directamente de la tabla. Esta probabilidad de aquí sí que la puedo extraer de forma directa de la tabla, como lo hemos hecho en los casos anteriores, sin ningún problema. El tercer caso que nos podemos encontrar es cuando, por ejemplo, nos piden calcular la probabilidad de que z mayúscula esté comprendida entre 0,21 y 1,34. Es decir, cuando nos piden calcular este área de aquí, comprendida entre los valores particulares z minúscula sub 0 igual a 0,21 y z minúscula sub 1 igual a 1,34. Para determinar este área, para determinar esta probabilidad, procedemos de la siguiente manera. La probabilidad de que z tome valores comprendidos entre estos dos valores particulares será igual. Dado que estos dos valores particulares son positivos, será igual a la probabilidad de que la z mayúscula tome valores menores o iguales que 1,34, que sería todo el área que queda a la izquierda del 1,34, menos la probabilidad de que z mayúscula tome valores menores o iguales que 0,21. Y esa probabilidad sería el área que queda justo a la izquierda también del 0,21. Restando un área de la otra, una probabilidad de la otra, se obtiene el área que nos interesa calcular, la probabilidad que nos interesa calcular. Y estas dos probabilidades que se están restando se obtienen directamente de la tabla, tal como lo señalo con las flechas azules y en negrita, indicando que estas probabilidades las extraigo directamente de la tabla. Tanto la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 1,34, que sería todo el área que queda a la izquierda del 1,34, menos la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 0,21, que es todo lo que queda a la izquierda del 0,21, restando el área de la probabilidad que tengo aquí colocada al principio, menos la otra probabilidad, o sea, restando todo este área menos el otro área que queda a la izquierda del 0,21, obtenemos la probabilidad que nos piden. La probabilidad de que z mayúscula esté comprendida entre 0,21 y 1,34, entre los valores particulares z minúscula sub 0 igual a 0,21 y z minúscula sub 1 igual a 1,34. Otro caso, el cuarto, que nos podemos encontrar es el siguiente. Cuando nos piden, por ejemplo, la probabilidad de que la variable normal estándar, la z mayúscula, tome valores menores o iguales que menos 0,67. Es decir, cuando el valor particular, z minúscula sub 0, es negativo. Está situada a la derecha del eje Y. Sabemos que la probabilidad que nos piden aquí ahora, en el caso 4, esta de aquí, se corresponde con el área que queda a la izquierda del menos 0,67. Que queda a la izquierda del valor particular z sub 0 igual a menos 0,67. Pero esta probabilidad, este área, no nos lo proporciona directamente la tabla de la distribución normal.
Debemos de calcular, por lo tanto, este área, esta probabilidad que nos piden, de forma indirecta, a través de la tabla, pero de manera indirecta. Vuelvo a repetir que el área que está bajo la curva, que se encuentra a la izquierda del menos 0,67, de este valor particular, z minúscula sub 0, es la probabilidad de que la variable aleatoria z mayúscula tome valores inferiores a menos 0,67. Pues bien, la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que menos 0,67, esta probabilidad es igual, recurriendo a la simetría de la función normal, de la función de probabilidad normal, es una función simétrica. Esta probabilidad de aquí, este área de aquí, acudiendo a la propiedad de simetría de esta función, es igual, esta probabilidad, a la probabilidad de que z tome valores mayores o iguales que 0,67. El 0,67, que estaría más o menos por aquí, pues el área que queda por encima del 0,67 positivo, ese área que queda por encima, coincide con este área de aquí. Por lo tanto, estas dos probabilidades coinciden. La probabilidad de que la z mayúscula sea menor o igual que menos 0,67 coincide con la probabilidad de que z mayúscula sea mayor o igual que 0,67. Esta última probabilidad coincide con el área que está por encima del 0,67. El 0,67 que estuviera por ahí, pues por encima tendríamos un área y ese área corresponde a esa probabilidad. Y esto se consigue por simetría. O esta igualdad, que acabamos de establecer al comienzo, se hace por simetría, por la propiedad de simetría que guarda esta función. Y esta probabilidad que tenemos aquí, ya la hemos calculado anteriormente. Esta flecha azul que tengo por aquí abajo con simetría tenía que estar más situada a la izquierda, indicando el paso de la primera probabilidad a la segunda, dado que nos basamos en la propiedad de simetría de esta función para pasar de esta primera probabilidad a la segunda. En cambio, esta segunda probabilidad, la probabilidad de que z tome valores mayores o iguales que 0,67, es igual, dado que ya lo hemos calculado, una similar más arriba, es igual a 1 menos el 1, que es todo el área que está bajo la curva, menos la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 0,67, que sería el área que está a la izquierda del 0,67. Si el 0,67 es aquí, si a 1, que es todo lo que tengo debajo de la gráfica, le resto todo el área que está a la izquierda del 0,61, obtengo el área que queda por encima del 0,67, que he dicho 61. Vuelvo a repetir. Si al área que está bajo la curva, que es 1, le resto el área que queda a la izquierda del valor particular 0,67, obtengo el área que queda a la derecha por encima del 0,67. Y queda a la derecha del 0,67. Que justamente es la probabilidad que quiero, es el área que quiero calcular. Pues bien, esta última probabilidad de aquí, la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 0,67, sí que me lo proporciona la tabla de la distribución normal, dado que 0,67 es positivo, dado que el valor particular ahora aquí es positivo. Y esto sí me lo proporciona la tabla de distribución normal. Entonces me queda 1 menos esta probabilidad que tomo de la tabla. Y viendo la tabla, obtenemos una probabilidad de 0,7486. Y 1 menos esta probabilidad nos sale 0,25 Bueno, pues esta es la probabilidad que nos pedían al inicio. La probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar tome valores inferiores o iguales a un valor particular, z minúscula sub 0, que es negativo. El caso quinto que nos podemos encontrar es el siguiente. Cuando nos piden calcular la probabilidad de que la z mayúscula, que sabemos que es una variable aleatoria de distribución normal, estándar, esté competida entre los valores particulares menos 1,95 y menos 1.
Es decir, la probabilidad de que la z minúscula, la probabilidad de que la z mayúscula esté comprendida entre dos valores particulares que son negativos, donde el valor particular z minúscula sub 0 sería menos 1,95 y donde z minúscula sub 1 sería menos 1. Evidentemente esta probabilidad que nos piden ahora coincide con el área que aparece aquí dibujada, con el área en rosa que está debajo de la gráfica y que está entre los valores particulares menos 1,95 y el menos 1. Este área coincide con esta probabilidad. Para calcular este área, para calcular esta probabilidad que nos piden, la probabilidad de que z tome valores comprendidos entre menos 1,95 y menos 1, será igual, tal como he puesto aquí. Por simetría, o apoyándonos en la propiedad de simetría de la curva de la normal, esta primera probabilidad va a ser igual a la probabilidad de que la z mayúscula se mueva entre 1, positivo, y 1,95, que andaría más o menos por aquí. Es decir, la primera probabilidad que nos piden coincide con la probabilidad de que la z mayúscula tome valores comprendidos entre 1 y 1,95. Ya siendo los dos positivos, siendo los dos valores particulares positivos. Y esto ayudándonos en la propiedad de simetría. Este área que tengo aquí a la izquierda, sombreada en rosa, coincide con el área, que estaría bajo la gráfica, entre el valor particular 1 y el valor particular 1,95, los dos positivos. Y esta última probabilidad, esta segunda probabilidad, que tenemos a continuación de la primera, que nos piden calcular, ya la hemos calculado previamente, era uno de los casos que hemos visto antes, se obtiene de la siguiente manera. Restándole, o más bien, calculando primero la probabilidad de que la z mayúscula tome valores menores o iguales que 195 y restándole a esa probabilidad la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 1. Es decir, le restamos a la superficie que queda a la izquierda del 1,95, toda esta zona de aquí, le restamos el área que queda a la izquierda del 1, del valor particular 1. Y entonces así obtenemos la probabilidad o el área que está bajo la curva entre 1 y 1,95. Es decir, la probabilidad de que z tome valores entre 1 y 1,95. Y estas dos probabilidades que tengo aquí, que se están restando, se sacan directamente de la tabla. Dado que es la probabilidad de que la variable normal estándar tome valores inferiores o iguales a un valor particular positivo. Tanto una como la otra son probabilidades de la normal estándar cuando el valor particular es positivo. Es decir, la probabilidad de que la variable normal estándar tome valores inferiores o iguales que dos valores particulares que son positivos. Y esas dos probabilidades las podemos sacar directamente de la tabla. La probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 195 es 0,9744, menos la probabilidad de que z tome valores menores que 1, yendo a la tabla, nos sale 0,8413. Pues bien, restando nos sale 0,1331. Esta es la probabilidad de que la variable normal estándar, la z mayúscula, esté comprendida entre menos 1,95 y menos 1. Es decir, el 0,1331 es el área de esta zona sombreada, bajo la curva y entre menos 1,95 y menos 1. El sexto caso que nos podemos encontrar es el siguiente, que nos piden calcular la probabilidad de que la normal estándar, de que la z, esté comprendida entre los valores particulares menos 0,75 y 1,5. Esta probabilidad, viendo el siguiente dibujo, vemos que coincide con el área que está bajo la curva
y que está entre los valores particulares, menos 0,75 y 1,5. Pues bien, esta probabilidad, la probabilidad de que la variable normal estándar, la z mayúscula, esté comprendida entre menos 0,75 y 1,5, se puede expresar como la probabilidad de que z, la variable normal estándar, tome valores menores o iguales que 1,5, restándole la probabilidad de que la z, normal estándar, tome valores menores o iguales que menos 0,75. Es decir, la probabilidad que nos piden se obtiene restando el área que queda a la izquierda del valor particular 1,5, todo esto de aquí, menos el área que queda a la izquierda del valor particular menos 0,75. Esto es lo que representa esta resta de áreas o de probabilidades. Y apoyándonos en la propiedad de simetría de esta función de probabilidad normal estándar, la probabilidad de que z mayúscula sea menor o igual que menos 0,75, esta probabilidad de aquí, que resta la anterior, aprovechando esta propiedad de simetría, vuelvo a incidir, sabemos que es igual a la probabilidad de que z tome valores mayores o iguales que 0,75 positivo. Y la probabilidad de que z mayúscula tome valores mayores o iguales que 0,75 positivo coincide, como hemos visto en los casos anteriores, en uno de los casos anteriores, con 1 menos la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 0,75 positivo. Vuelvo a repetir. La probabilidad de que z mayúscula tome valores menores o iguales que menos 0,75 coincide por simetría con la probabilidad de que z mayúscula tome valores mayores o iguales que 0,75 positivo. Y esa probabilidad que acabo de decir ahora es igual, o se puede obtener, restando a 1 la probabilidad de que la z mayúscula tome valores menores o iguales que 0,75. Este último paso que acabo de comentar ahora mismo lo hemos visto en un caso anterior. Y así nos queda que la probabilidad inicial que nos daban, que nos pedían, la probabilidad de que z esté comprendida entre menos 0,75 y 1,5, es igual a la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 1,5, menos, entre paréntesis, 1 menos la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 0,75. Y ahora solamente nos queda calcular estas dos probabilidades que tenemos aquí. Acudiendo a tablas, a la tabla, la probabilidad de que z mayúscula tome valores menores que 1,5 es de 0,9332. Y la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 0,75 es de 0,7734. Pues sustituyendo y haciendo aquí las operaciones, nos sale 0,7066. Esta es la probabilidad que nos pedía, la probabilidad de que la normal estándar, z mayúscula, tome valores comprendidos entre menos 0,75 y 1,5. Y el séptimo caso que nos podemos encontrar, y último, es cuando nos piden, por ejemplo, calcular la probabilidad de que la z mayúscula, la normal estándar, la variable aleatoria que sigue una distribución normal estándar, tome valores mayores o iguales que menos 1,27. Es decir, la probabilidad de que la z mayúscula tome valores mayores o iguales que un valor particular que es negativo. Es evidente que esta probabilidad coincide con el área que queda a la derecha del valor particular menos 1,27. Todo esta área de aquí.
todo el área que queda por debajo de la curva y que está a la derecha del valor particular z minúscula sub 0 igual a menos 1,27. Pues bien, es evidente que aprovechando la propiedad de simetría de esta función, de la normal, esta probabilidad que nos piden coincide con la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que el 1,27 positivo. El 1,27 positivo. Por simetría de la función, este área de aquí coincide con el área que queda a la izquierda, que quedaría a la izquierda, del 1,27 positivo. Y así tenemos que la probabilidad de que z mayúscula tome valores mayores o iguales que el menos 1,27 es igual a la probabilidad de que z mayúscula tome valores menores o iguales que el 1,27 positivo. Esta última probabilidad, se obtiene directamente de la tabla, cuyo valor es 0,8980. Y esta es la probabilidad de que la z tome valores mayores o iguales que menos 1,27. Bueno, pues esos son los 7 casos de cálculo de probabilidad que nos pueden aparecer al calcular las probabilidades en una distribución normal estándar. En el siguiente vídeo continúo con el cálculo de probabilidades de una distribución normal cualesquiera, con una media poblacional nu y con una desviación típica sigma.